Precios de medicamentos versus tercera edad. ¿Qué ocurre con los adultos mayores en Chile? En Chile, los adultos mayores, llegada su edad de retiro laboral, que en el caso de la mujer es a los 60 y del hombre a los 65 años, reciben una ayuda económica denominada pensión, según la AFP a la que está afiliado. Para comenzar, debemos saber qué es el sistema de AFP. El sistema administrador de fondos de pensiones consiste en que todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo o ingreso en una cuenta personal en una AFP. Ahora que ya tenemos una definición básica de dónde provienen las pensiones, es importante indicar que este fondo es bastante criticado por la baja de los montos percibidos, que deja en una posición desfavorable para sus afiliados, que deben reestructurar su presupuesto mensual para lograr mantener los aspectos más básicos en sus vidas. El precio en los medicamentos afecta en gran parte para los adultos mayores de Chile al momento de recibir su pensión y cómo ésta llega a impactar su calidad de vida, como la salud. Actualmente, el envejecimiento de la población de adultos mayores en Chile ha ido en aumento, lo que podrá ser una problemática a largo plazo. Por esta razón, conocer esta información nos ayudará a encontrar futuras soluciones o mejoras. El fracaso de la política del bioequivalente. Estas cifras que van en línea con lo que señaló hace unos días la Fiscalía Nacional Económica en un estudio realizado por Medvele, detectó que el 80% de los medicamentos inscritos en el país no tiene alternativas bioequivalentes. Es que de acuerdo a la investigación, en nuestro país hay una considerable brecha en los precios de casi un 20% entre los bioequivalentes y los de marca. Aquello es preponderante, debido a que, según una encuesta de la misma FNE, la mayoría de los pacientes terminan acatando la recomendación del profesional y se niegan a cambiarla aunque sea una alternativa menos costosa. Al respecto, el doctor en Economía Industrial e Internacional y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Roberto Contreras, destacó que la investigación de la Fiscalía Nacional Económica deja en evidencia algunos puntos que, hasta ahora, no han sido abordados por el Ministerio de Salud, como por ejemplo que las grandes cadenas de farmacias compran a un precio mayor que las clínicas y que el Estado, pese a los altos volúmenes que manejan. Los altos precios de los medicamentos en Chile. Según un estudio hecho por la consultora IMS Health, los medicamentos originales son 38% más caros en Chile que el promedio de precios de los países de Latinoamérica. En una entrevista para un medio de circulación nacional, el creador de la YAP, una aplicación que permite comparar los precios de los medicamentos en Chile, señaló que las cifras entregadas por el estudio no son sorprendentes, agregando que en Chile el 85% de los gastos en medicamentos viene del bolsillo. Solo el 15% viene por cobertura de los seguros, mientras que en otros países esto llega a un 30% o un 40%. A mayor abundamiento, el gasto de bolsillo en salud de una familia promedio, es decir, lo que desembolsa cada mes y que no es cubierto por los seguros, ISAPRES o el Fondo Nacional de Salud, aumentó en 50% en los últimos años. Es por esto que los adultos mayores piden la eliminación del IVA a los medicamentos. La Unión Nacional de Pensionados solicitó eliminar el impuesto al valor agregado a los medicamentos para garantizar el acceso de los adultos mayores a fármacos a menor costo. El presidente de la organización, Francisco Iturriaga, dijo que una amplia canasta especial y quitar el IVA a los fármacos son parte de las propuestas. Los adultos mayores efectivamente destinan gran parte de su ingreso a este tipo de gastos y una decisión de esta naturaleza puede ser un alivio al presupuesto de la tercera edad. La pensión básica solidaria. Este beneficio está destinado a las personas del 60% más pobre de la población que no han podido acceder a una pensión,
ya sea de vejez o invalidez, y que cumplen determinados requisitos legales. Pensión básica solidaria de vejez. Permite a quienes no tienen derecho a una pensión en algún régimen previsional acceder durante los años 2020 y 2021 a un monto de 137.751 pesos para quienes tienen entre 65 y 74 años, 143.261 pesos entre 75 y 79 años, 165.302 pesos para las personas de 80 o más años. Este se reajustará automáticamente el 1 de julio de cada año, en el 100% de la variación del índice de precios al consumidor, el IPS, de los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. No obstante, cuando la variación del IPS supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque no haya transcurrido 12 meses. Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión Social, el IPS, destinado a verificar que el beneficio mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. Pensión básica solidaria de vejez. Permite a quienes no tienen derecho a una pensión en algún régimen previsional acceder durante los años 2020 y 2021 a un monto de 137.751 pesos para quienes tienen entre 65 y 74 años, 143.261 pesos entre 75 y 79 años, 165.302 pesos para las personas de 80 o más años. Este se reajustará automáticamente el 1 de julio de cada año, en el 100% de la variación del índice de precios al consumidor, el IPS, de los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. No obstante, cuando la variación del IPS supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque no haya transcurrido 12 meses. Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión Social, el IPS, destinado a verificar que el beneficio mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. ¿Los precios de los medicamentos en Chile afectan a los adultos mayores? Frente a la información recaudada, podemos darnos cuenta que existe un problema, donde los pensionados reciben ingresos menores a sus gastos. En este caso particular, existe una opción viable, medicamentos bioequivalentes, pero Chile no posee la variedad de recursos necesarios y requeridos. Esto, al ser así, deja en una posición difícil a la tercera edad, ya que deberán optar por el medicamento original, que puede hasta triplicar el precio del bioequivalente. Es por esto que se considera que para los adultos mayores estas pensiones son insuficientes para el sustento de sus vidas cotidianas, ya que los problemas de salud que se pueden presentar con los años pasan a ser dependientes de determinados medicamentos que en el mercado la mayoría de las veces tienen tarifas muy elevadas. La eliminación o rebaja del IVA en medicamentos puede ser una solución que beneficie a los adultos mayores. En consecuencia de ello, los medicamentos bajarán sus precios, lo que otorga tranquilidad y accesibilidad a sus medicamentos recetados o necesitados. Los precios de mercado de los medicamentos en la actualidad afectan principalmente a los adultos mayores, en vista de que son ellos los que al momento de llegar a la jubilación se ven en la obligación de comprarlos, sea cual sea su valor. Esto se debe a que son indispensables para su salud, priorizando la compra de estos por sobre las demás necesidades básicas, de manera que se deduce de que la economía de la tercera edad en Chile es precaria y limitada. Como reflexión, las AFP
son un sistema creado con la intención de otorgar tranquilidad al trabajador al momento de retirarse de su fuente de ingreso mensual. Pero, ¿qué sucede cuando esto no es suficiente para solventar su estilo de vida? Cuando un solo imprevisto arruinaría el presupuesto mensual. Es por esta razón que encontrar a personas mayores trabajando día a día después de su jubilación ya no es sorpresa. Es el modo de poder sobrellevar algún suceso inesperado o inclusive alguna enfermedad no cubierta por FONASA y costearse por sí mismos sus medicamentos. Hay que saber escuchar, comprender y apoyar a nuestros adultos mayores. No dejar que injusticias los aflijan, dando a conocer su realidad para buscar una solución a sus dificultades. Es una invitación para que seamos una sociedad inclusiva, solidaria y responsable. Es inevitable llegar a esta etapa. Por eso, trabajemos hasta que la vejez solo sea momento de disfrutar sin preocupaciones por el dinero o medicamentos.